ser problemas en la universidad. Muy bravo. Ya, perfecto. Ya, doctores, buenas tardes. Empezamos la discusión. A ver, doctor Renzo Ramos, ¿puede hacernos un resumen del caso de la anamnesis, por favor? El resumen, ¿no? De frente a... Sí, primero, bueno, es una paciente mayor de edad de 64. ¿Paciente mujer de 64 años o 68 años? 64 años. Ya, perfecto. ¿Algo que te llame la atención en la afiliación? Bueno, su edad, sobre todo. Ya, pues es una persona ya de 64 años, ¿ya? ¿Algo más? De ahí, su ocupación es ama de casa, y su lugar de nacimiento es Cañete y su lugar de procedencia es Lima. Por eso nada que nos llame la atención desde el punto de vista endocrino. Bueno, ¿Ya? no. Ya, algo de su enfermedad actual, doctor. Bueno, dice que el tiempo de enfermedad 8 horas, fue un inicio brusco, y bueno, relata que un acompañante la trajo en sí. No, es un tipo de filiación indirecta. Ya. Y bueno, relata a la mujer que es llevada de emergencia por presentar confusión y hablar incoherencias. También que la persona que la acompaña informa que esta paciente sufre de hipertensión arterial y recibe enalapril. Ya, o sea, ya tiene. ¿Por qué la traen? ¿Por qué la traen? Por trastorno del sensorio, ¿no es cierto? Claro. Es una paciente que su tiempo de enfermedad es brusco y viene por una enfermedad brusca caracterizada por trastorno del sensorio. Ya, entendemos todos. ¿Ya? ¿Algo más en la anamnesis? Que es obesa y que en estas últimas semanas ha adelgazado, pero conserva el buen apetito. Además que tiene más sed de lo habitual y micciona varias veces al día. Ya, entonces si resumimos su anamnesis, ¿qué le pondría, doctor? ¿Cómo haría ese resumen de la anamnesis? Probablemente un problema metabólico. No, pero por eso no. Cuando hacemos la enfermedad actual, redactamos. ¿Cómo pondrías tú la redacción? Porque los pacientes a veces nos dan un poco dispersos. Y hay pacientes que ustedes tienen que aprender a cortar también, porque pueden hablar 3 horas y ustedes total les contaron de otra cosa menos de su enfermedad actual, ¿no? Paciente que empieza su enfermedad de forma brusca hace una semana, caracterizado por Por confusión. pérdida ponderal, no, todavía dice, tenía pérdida ponderal, polifagia, polidipsia, poliuria. ¿Y cuántas horas tiene de trastorno sensorio? Y la llevan ese día, o sea, el paciente que empieza a tener trastorno sensorio ese día y la lleva. Entonces, 24 horas que por presentar trastorno del sensorio, la paciente es llevada a emergencia por un familiar. Ese es más o menos, ¿no? Y además cursaba con inapetencia toda esa semana y había notado la paciente marcada pérdida ponderal. O sea, su tiempo de enfermedad que te dan ellos es 8 días. Pérdida ponderal, polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de la conciencia. De 24 horas. O sea, todos esos síntomas se agrega pérdida de la conciencia. ¿Algo más en la enfermedad actual? ¿No dan más datos? ¿Algo que le llame la atención a los antecedentes, doctor Ramos? Sí, que en su alimentación predominan los carbohidratos. También que, bueno, como ya dijo, tiene antecedentes de hipertensión arterial, el cual está medicada. Usa frecuentemente enalapril, y su padre es diabético. Sufre de diabetes mellitus. Ya, por eso, ¿cuál sería el antecedente principal que tiene ahí la paciente?
eh, antecedente familiar patológico y, y antecedente de hipertensión arterial. Ya, o sea, estamos hablando de una hipertensión, problema cardiovascular, cuya etiología no sé si la habrán estudiado o no, pero ya tiene ese antecedente de varios años. Y el otro importante, Consume muchos carbohidratos. uno, lo otro, ¿La diabetes? el antecedente familiar, pues, doctor, ¿no? El padre es diabético. O sea, vean, ya dentro de los antecedentes tenemos algo, tenemos varios factores, pero hay un antecedente importante, que es el padre, que es en línea directa, pues, ¿no? Su papá es diabético, entonces ya vemos que tenemos que buscar esos antecedentes en la línea directa. Y los otros serían factores de riesgo. Al final toda la población, no toda la población, más de la mitad de nuestra población tiene un consumo de carbohidratos, a predominio de carbohidratos, ¿no? Ya, eso sería ya, ahí teníamos un antecedente. Bueno, la hipertensión como antecedente, pero no sabemos, no sé si habrán estudiado la etiología. Ya, perfecto, eso. ¿Algo más, doctora Ramos? Doctora Kiera. Sí, doctor, pues y con respecto a sus antecedentes, Ya. ¿Algo más que te llame la atención en toda la historia? bueno, que ya de antecedente, esa persona tiene ya hipertensión arterial y bueno, por antecedente familiar que su padre ha tenido diabetes Claro, y son antecedentes importantes, ¿no? Y factores de claro. riesgo, su antecedente nutricional, que es importante. Ya. El examen físico, doctora, un resumen, ¿qué cosas te llaman la atención? Ya bueno, en el examen físico, en sus signos vitales, va a mostrar, bueno, una temperatura normal, bueno, que su presión arterial está baja, tiene Ya 100 está. sobre 60. Ujú. Bueno, que su índice de masa corporal está elevado, que tiene 29.3, que es una persona, Ya, bueno, obesa, ¿no? obesa todavía no, no con sobrepeso, para eso Sobrepeso. 30 Ajá, puntos por año. Pero hay claro. un dato más que nos estamos olvidando de la anamnesis, que es importante, ¿no? Además de los antecedentes. Doctora Argandoña, ¿cuál sería? Doctor Ramos, ¿qué otro dato nos faltó ahí en la anamnesis? Que la paciente ¿Cuál? estaba, bueno, en relación a la orina, pues, ¿no? Ah, claro. Estaba una paciente con oliguria, que es importantísimo. Ya hemos dicho ya que cuando hay oliguria y anuria, estamos pensando en un problema de probable etiología renal, pues, entonces. Por eso ya vean Pero dice cómo tenemos orina, datos importantes, ¿no? doctor. Ya, doctora Ramos, entonces, ¿cómo van sus funciones vitales? Doctora Vidal, sí. No, perdón, en la orina dice que está a volumen aumentado. Poliuria, pero no, en las últimas 24 horas, doctora, encienda su cámara. No, no, por favor, participen encendiendo las cámaras. Ah, ya, entonces era perdón, las veces en que iba al baño, seguramente. O sea, uno es por la quiuria y otro es poliuria. Esta paciente habrá tenido toda la semana bastante por la quiuria y poliuria, pero dice que 24 horas, en las últimas horas, estamos hablando máximo 24 horas, pues va a ser 12 horas, 8 horas, no nos dice el tiempo. Vean qué importante es ver con horas, que la paciente no misionaba escasamente. O sea, esta paciente en las últimas 12 a 24 horas estaba con oliguria. Y si es menos de 400 cc en 24 horas, estamos hablando de una anuria. ¿Ya? Vean eso. Entonces ya, doctora Ramos, entonces continuando con su examen físico, ¿qué más le llama la atención?
Bueno, en su aspecto general, que es una persona que, bueno, presenta un mal estado general, una obesa, y también un mal estado de hidratación. Claro, si la paciente está deshidratada, perfecto. ¿La frecuencia respiratoria cómo está? Su frecuencia respiratoria está 24 por minuto. ¿Es normal o Eh, está elevada? Como está ahí tiene que elevada. decir. Ya, entonces está con una taquipnea, perfecto. Taquimia. Pero su patrón respiratorio, ¿tiene algún tipo de especial de respiración? Dice, bueno, tipo amplitud normal. Entonces, ¿recuerda usted a doctora Argandoña qué tipos de alteración en el ritmo respiratorio recuerda usted? Kussmaul, Ya, uno, perfecto. ¿Al otro? Chain Stock. Cheyne-Stokes, Biot, ¿no? Que son tipos de respiración. Cuando recordemos y veamos desde el punto de vista endocrino, lo que nos va a interesar es buscar la respiración de Kussmaul. ¿Esta paciente tiene Kussmaul? ¿Respiración de Kussmaul? Doctora Argandoña. Si tiene acidosis metabólica, como que ya No, por eso la respiración que nos describen en la historia clínica, ¿dicen algo o le parece a usted que sea una respiración de Kussmaul? a ver, antecedentes personales. Yo diría que sí. Doctor Altamirano. Tendría que ser profunda y forzada, doctora. Por Y en eso. la historia clínica dice que es una amplitud normal. Entonces, estamos por un lado ya diciendo de que no tiene respiración de Kussmaul, ¿no es cierto? Ujú. La dejamos, o sea, estamos un poco tranquilos porque diríamos, allá el paciente entonces no está con una acidosis metabólica, Metabólico. ¿no? Entonces ya viendo la respiración nomás ya nos vamos orientando a ir teniendo algunas presunciones diagnósticas. Ya, perfecto. Luego, ¿qué más podríamos agregar, doctora Ramos, de su aspecto general? Que ya me ha dicho que es tendencia obesa, que está deshidratada, ¿no? Que Eh, aparenta gravedad, bueno, que presenta una fase pálida, tipo ya, constitucional pícnico, un grave aparente curso agudo de la enfermedad. ya. Si es una La, paciente que, perdón, si es una paciente que viene con trastornos del sensorio, ¿qué nos dice la historia de ese trastorno sensorio? La paciente está confundida, está obnubilada, somnolienta, sí, está confundida. Por eso es que ya, llega entonces con otra persona por eso, acompañada. no, en tu examen, porque esa es la anamnesis. Acá ya estamos, está frente al médico, está frente a ustedes y ustedes están interpretando lo que otro colega ha examinado. Hay confusión, hay obnubilación. Sí, presenta confusión y habla incoherencias. Entonces, vean cómo es delicado lo que tiene. Entonces, está incoherente, debe estar desorientada también la paciente, ¿no? ¿Dice algo la historia de desorientación? No. ¿Algo más? Ya está deshidratada, ya ahí les describe varias cosas sobre deshidratación que ustedes me han puesto. ¿Ya? ¿Algo que llame la atención en el examen regional de cabeza, doctora? Mm, De cabeza, bueno, de cabeza en el examen ocular está todo normal. Ya, por eso, si en cabeza está normal, ya decimos regional, cabeza, normal. Ya estamos Normal. imaginando ojos, nariz, pero la mucosa oral debe estar seca, ¿no? Sí, doctor. La región oral, labios y la lengua se encuentran secas. Ah, ya, entonces ahí tiene, pues eso, tienes elementos para decir el paciente está deshidratado. Ya. Doctora Vidal, ¿y qué le parece la parte de cuello? Estamos en endocrino y mínimo tienes que describir cuello. ¿Hay Eh, algo Sin alteraciones, todo normal, dice. perfecto? ¿Ya? ¿Qué dice de tiroides? ¿Se palpa, se ve tiroides? No, no hay Ya, eso. entonces no hay, estoy perfecto, no hay.
¿Algo más del problema de la parte de tórax y pulmones cardiovascular, doctora Ramos? Con respecto a tórax y pulmones, en la inspección estática, dinámica, está todo normal. Ya, entonces tórax y cardiovascular están normales. No, porque ya estás haciendo un resumen y ya se supone que tú has interpretado todo eso. ¿Ya? Sí, ¿Algo en cardiovascular? en cardiovascular también, dependiendo de sus pulsos, está todo estable. Bueno, en su presión arterial, ¿no? Que está disminuida. Que en el brazo derecho va a presentar 100/60 y en el brazo izquierdo 100/50. Claro, ¿no? Considerando que es hipertensa, aún así esté Sí. controlada. ¿Ya? ¿Algo en abdomen, doctora Ramos? En abdomen, en su piel va a presentar estrías atróficas Ya, y bueno, va a tener una cicatriz umbilical, ¿no? Central. claro. En la ¿Qué, nos, auscultación, ¿Qué ujú, le interesaría del punto de vista de abdomen, la parte de endocrino? Bueno, uno es estrías, que puede ser hasta el embarazo de estrías, puede producir estrías. de ¿Qué nos estrías. interesa en el examen del punto de vista endocrino? A ver que participa, a ver, están escondidas acá. Doctora Prado, encienda su cámara. Doctor, presencia de hepatomegalias. Ah, pero ¿tiene hepatomegalia el paciente? No, no, no presente. No, 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 estamos hablando del caso. Ah, algo del caso. Que ya lo han dicho de repente en otra parte del examen. Pues si no está, ustedes tienen que ir a buscar. Doctora Prado, ¿qué en el examen, desde el punto de vista endocrino en abdomen, ¿qué buscamos? Agarrar su cinta métrica y van y miden el abdomen, ¿no? Circunferencia abdominal. Sí, doctor, Es está elevada en riesgo. claro, está. Entonces, ya, el abdomen prominente, ya ustedes saben de qué, pero puede ser que tenga un síndrome ya metabólico, con solamente medir el abdomen. Ya veamos que es importante que ustedes hagan todas esas, examinen de todo ese modo. Ya, luego, algo más del punto de vista genitudinario, está bien, del punto de vista neurológico. ¿Qué le llama la atención, doctora Kiara? Sí, en neurológico, su grado de conciencia va a estar confundida y obnubilación. Claro, ¿no? Eso ya está, entonces hay un trastorno del sensorio, evidente. Doctora Poma, ¿algo más que quiera saber del examen físico? Encienda su cámara, doctora. Ya, entonces con todos esos datos tenemos que hacer nuestros diagnósticos sindrómicos, ¿no? Hasta ahora, ¿qué diagnóstico sindrómico ha identificado, doctor Ramos? Eh, un síndrome metabólico o Ya, puede ser, perfecto, un síndrome metabólico, luego, Doctor, puede ser un síndrome de deshidratación. ya, perfecto, un síndrome de deshidratación, Doctor, síndrome de hipertensión. síndrome de hipertensión arterial, ya. Ok, Doctor, un ya, síndrome lo podemos constitutivo. poner ya al final como un diagnóstico ya definitivo, ¿no? Luego, ¿qué más? Un síndrome de trastorno de conciencia. Claro, un síndrome de trastorno del sensorio, Un síndrome constitutivo. sensorio. ¿Cómo es eso? Explíquenos, doctor Altamirano. El síndrome constitucional, doctor, es la pérdida involuntaria de peso. Claro, pero ¿solamente está yendo bien el paciente por eso? ¿O qué otras cosas Síndrome más? anémico por la palidez. ¿Podrías plantear un síndrome anémico solamente viéndole la palidez? ¿No? Y creo que un síndrome renal también.
Doctora Argandoña, no hay síndrome renal, síndrome hepático, no. Ya hemos estudiado todos los síndromes y han aprendido varios síndromes. Si usted está pensando desde el punto de vista renal, ¿qué síndrome plantearía? Síndrome urinario, porque no Nada, no hay presenta. síndrome urinario tampoco. Ya no hay esos síndromes, doctora. Ya, hablemos ya técnicamente. Vamos Síndrome a... de diabetes mellitus. Claro, eso es a la cabeza, pues, de todo. Síndrome de diabetes mellitus. Porque ahí te engloba. ¿Qué cosas, doctor Tamirano, engloba? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida ponderal. Y en este caso la obesidad también. ¿Qué síndrome nos falta? Doctora Argandoña, usted planteó algo. También Algo. tiene obesidad, así que podría ser diabetes mellitus tipo 2. Ya, doctor, También entonces tiene obesidad que podría complicar su hipertensión ya, arterial. un síndrome de obesidad, hemos dicho que está al límite, así que todavía no puedes ponerle obesidad. Un síndrome de sobrepeso puede ser, pero eso lo podrías poner dentro de tu síndrome metabólico, lo han planteado. Sí. Doctora Rodríguez, ¿qué más podría plantear? Doctor Prudencio. Hay algo más, doctor Prudencio. Ayúdenle a la doctora Argandoña. Ella planteó al inicio, Doctor, pero también puede ser un síndrome de insuficiencia renal aguda. claro, doctora Maita, es eso, ¿no? O sea, doctora Argandoña, no podemos decir síndrome renal, o sea, renal es un título muy grande de un capítulo, ¿no? Pero si usted me pone un síndrome de falla renal, un síndrome nefrótico, nefrítico, un síndrome de infección del tracto urinario, un síndrome de obstrucción de vía urinaria, entonces ya vamos encuadrando de acuerdo a la sintomatología. Doctora Maita, ¿por qué piensa usted en un síndrome de falla renal? Porque puede haber un estado de deshidratación o también oligonuria, resequedad. Claro, eso uno es la oligonuria. Es lo principal. Es una paciente deshidratada y que empieza a tener oliguria o anuria. Entonces tenemos que pensar que puede ser un síndrome de falla renal. ¿Será aguda o crónica, doctora Maita? Aguda. Claro. Porque el paciente no tiene historia de falla renal crónica. Entonces vean cómo vamos acomodando ya nuestros, de acuerdo a los síntomas y signos que encontramos en nuestro paciente, ya vamos planteándonos distintos síndromes, ¿no? Y también un síndrome si ya vamos pensando en algunos diagnósticos. Lo que sí tiene diagnóstico definitivo la paciente es de una hipertensión arterial, ya tiene antecedentes, ya está en tratamiento, ¿no? Entonces, cuando planteamos ya la falla, un síndrome de diabetes mellitus. Doctora Rodríguez. Doctora Rodríguez. Sí, doctor. ¿Qué le parece? Encienda su cámara, doctora, y participe. ¿Qué le parece este síndrome de diabetes mellitus por las consideraciones que han hecho? ¿Está de acuerdo en esa posibilidad? Doctor, ¿me escucha? Se escuchó, pero no le vemos. Ahí recién la veo. Sí, está Doctora, prendido. ¿a usted por qué está de acuerdo primero con el diagnóstico que plantea el doctor Altamirano de una síndrome de diabetes mellitus? Y aunque todos están de acuerdo, bueno, todo lo que estoy viendo, ¿no? ¿Está de Sí, acuerdo? sí, porque la paciente, o sea, nos muestra muchos síntomas y signos y síntomas del síndrome diabético, que es la polifagia, la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso. Ya, ¿qué más? Eso sería principalmente, creo. Claro, entonces, pero ¿por qué la paciente llega? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿están todos de acuerdo en eso? Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué la paciente viene por trastorno del sensorio, doctora?
Por una intoxicación, doctor, ya que la paciente está acumulando, no elimina prácticamente por la orina los desechos y eso está haciendo que haya problemas neurológicos. Claro, entonces estarías pensando que si no orina, ¿qué va a hacer la paciente? Hace una falla renal aguda, como hemos visto. ¿Y qué va a producir en el paciente? Va a ¿Qué acumular trastorno? glucosa en la sangre. Trastorno de conciencia. Ya, ¿qué más? Neuropatía diabética. No, podías, pero no. Bueno, pues después comentaremos todas las complicaciones. Entonces estaríamos planteando, doctora Vidal, una complicación de una diabetes, ¿está planteando usted? ¿O de la deshidratación? Ah, Porque ustedes están enfocando, bueno, que es una falla renal aguda, perfecto, pero acúmulo de urea y creatinina, sobre todo la urea, puede tener trastorno del sensorio de tu paciente. ¿Está plantea eso, doctora Vidal? sí, sí. ¿Ya? Ujú. Doctora Rodríguez, ¿usted qué otra posibilidad daría para que el paciente tenga trastorno sensorio? Doctor, ¿podría deberse a medicamentos? ¿Puede ser? Medicamentos, pero está tomando enalapril nomás la paciente. El enalapril no te da trastorno sensorio. El enalapril te da una tos alérgica. Quizás ella ya sabía que era diabética y No, dice la historia consumió... que no sabía. Ah, no sabía. Bueno, puede ser por exceso de insulina, que le dio Exceso de una insulina. hipoglicemia. Ya, o sea, plantearías tú que haya hecho una hipoglicemia. Podría ser. Hipoglicemia, una paciente que no recibe antidiabéticos orales, que no usa insulina, que no está en ayuno prolongado. Lo mantenía en secreto. Entonces, un poco que la posibilidad de una hipoglicemia no va, ¿no? ¿Qué más, doctora Rodríguez? Usted revisó diabetes, ¿no, señora? ¿Puede ser por una descompensación, doctor? Claro, una descompensación de su diabetes, ¿no? La descompensación de la diabetes va para arriba, como dice la doctora Argandoña, que suba mucho el azúcar o que baje, como dice el doctor Altamirano, que haga una hipoglicemia. O sea, tu paciente puede tener trastorno del sensorio por hiperglicemia o por hipoglicemia, entre otras, ¿no? Además de lo que han dicho, la falla renal aguda, doctora Vidal, podría dar la urea, un síndrome urémico, te va a dar también trastorno del sensorio. La deshidratación también. Los niños cuando llegan muy deshidratados graves tienen trastorno del sensorio. ¿Qué pensaría usted, doctora Rodríguez? ¿Es hipoglicemia o es una hiperglicemia? ¿Podría ser una hiperglicemia, doctor? ¿Por qué? ¿En qué fundamentas que es una hiperglicemia? Mm, Doctores, si quieren participar, levanten la mano y participan. No esperen a que yo les pregunte. ¿Qué le parece? ¿Qué datos nos da la historia de que puede estar alterándose el azúcar? El síndrome que han dicho, pues el paciente está una semana ya con polifagia, polidipsia, está comiendo. O sea, pensar en una hipoglicemia, no está en ayuno la paciente, no toma insulina, no come, entonces no toma antidiabéticos orales, entonces la posibilidad de que sea que el azúcar está subiendo poco a poco, ¿no? Y si el azúcar está subiendo poco a poco, ya perfecto. Entonces tenemos dos patologías, doctora Rodríguez, por la fisiopatología que usted ha revisado. Tendríamos dos posibilidades. O es demasiado azúcar, doctora Argandoña, o es moderada aumento o bastante aumento de la glicemia, pero que tiene asociados trastornos hidroelectrolíticos. Bueno, los dos puede haber trastornos hidroelectrolíticos, pero en uno de ellos va a ir trastornos que se agregan ácidos básicos y otros cursan sin trastorno del equilibrio ácido básico. ¿Qué piensa, doctora Rodríguez? doctor, ¿sería una diabetes tipo 2?
Ya, es tipo 2, perfecto. Es el tipo de diabetes, ¿no? O 1 o 2. El 2, Ujú. Porque puede ser debido a una resistencia, puede ser, a la insulina. claro, eso es lo que tenemos en la 2, ¿no? O sea, ya estamos definiendo de que es una paciente que no ha hecho hipoglicemia. Porque no hay historia, no está no tiene sudoración fría, trastorno, lo que han revisado el otro día. Pérdida brusca, pero no está tomando medicamentos. No está en ayuno, porque está comiendo. ¿Qué pensaría usted, doctor Altamirano? Sí, doctor, es por un Tendría, aumento de la glicemia. por eso, ¿están todos de acuerdo en que es un trastorno, es una diabetes mellitus, ya, un síndrome de diabetes mellitus, pero que la glicemia no están altas? Cierto. Pero cuando el diabético se descompensa y es alta el azúcar, tenemos dos posibilidades, o hasta tres. Una, que solamente sea la glicemia que sube demasiado, que nos va a producir estas molestias, o la otra que sube más o menos moderadamente, pero que tiene asociado trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido básico. Y en eso me estoy refiriendo a una acidosis metabólica. Este paciente que se está descompensando, doctora Rodríguez, ¿cómo cree que está su aspecto hidroelectrolítico? Ya, bueno, ella está deshidratada, ¿no? Su aspecto del equilibrio ácido básico. Alterado, obviamente. ¿Ya? ¿Qué pensarías? ¿Qué es lo que tiene entonces la paciente? Doctor, una pregunta. ¿Tendría algo que ver su último embarazo? Porque tuvo un recién nacido con un peso macrosómico, o sea, mayor de lo normal. Claro, eso es importante porque los fetos macrosómicos, obviamente la madre es diabética. O sea, esta Ujú. señora ya en su gestación ya debieron haber encontrado que era diabética. Pero ahora, eso nos va a ayudar eso te ayuda a tu diagnóstico sindrómico de diabetes mellitus. O sea, tenemos un elemento más, el antecedente del padre, ¿no? Antecedente familiar, su antecedente obstétrico, que son dos antecedentes, su dieta en calle hipercarbonatada. ¿Qué más? Eso, pero ya nos ayuda al síndrome de diabetes mellitus. Ahora lo que estamos analizando es si ya está descompensada o no su diabetes. Hemos llegado a la conclusión de que sí está descompensada. ¿Está descompensada el azúcar para abajo? No, no hay hipoglicemia. Entonces está para arriba, hay hiperglicemia. Y estas hiperglicemias, cuando se eleva el azúcar, por un lado tenemos que está alterado el equilibrio ácido básico y por el otro lado no está alterado el equilibrio ácido básico. ¿Qué piensa usted? ¿Estará alterado el equilibrio ácido básico? Y en los dos puntos me refiero a una acidosis metabólica. Sí, doctor. ¿Qué piensa? Doctor Altamira, ¿usted piensa? Porque clínicamente la paciente no tiene. ¿Qué debería de tener si estás con una acidosis metabólica por lo menos marcada, moderada? Hay ¿Qué debería hiperventilación. tener? ¿Sí, doctora Vidal? Me parece que la paciente está pasando por una hiperventilación por sus ritmos, por su frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria, pero no tiene respiración de Kussmaul. O sea, si tuviese respiración de Kussmaul, estaríamos ya, diríamos, esta paciente está con una acidosis metabólica moderada, grave. De repente tiene ligera metabólica, que no nos permite todavía evidenciarse clínicamente. Pero esa polinemia ya te podría estar orientando que de repente en el transcurso de las horas la paciente puede hacer una acidosis metabólica, ¿no? Entonces llegaríamos ahí. ¿Y en qué casos podría darnos trastorno del sensorio un aumento de la glicemia, doctora Rodríguez? Le pregunto a la doctora Rodríguez, doctores, porque ella quedamos en que ella iba a revisar, ¿no? Ella ha hecho la fisiopatología de la diabetes, entonces. Doctor, disculpe, ¿qué preguntó? ¿Usted qué piensa? ¿Qué tipo, la glicemia elevada nos puede producir un trastorno del sensorio?
Sí, ¿no? Claro, doctora. Porque afecta a diferentes órganos, no ¿Ya? solo... ¿Y por qué otra cosa más podría producir trastornos del sensorio? Revisando su fisiopatología, ¿cómo estaría pues la osmolaridad del plasma en un paciente que tiene glicemias elevadas? Porque se estimula el metabolismo de los triglicéridos también. Claro, y solamente el hecho de tener glucosas elevada en sangre va a aumentar tu osmolaridad. ¿Cuánto es la osmolaridad, doctora Ramos? ¿Normal? ¿Cuánto es nuestra osmolaridad? ¿No? ¿Es osmolaridad u osmolaridad? ¿Cuánto es, doctor Ramos? De 275 a 295. Claro, esa es la normal, perfecto. A ver, vamos a preguntar un poco a los que están escondidos acá. Doctora Saori. Doctora Saori, Sí, doctor. ¿qué le parece a usted? ¿Está de Sí, acuerdo en bueno, que es una elevación de la glicemia? sí, también la osmolaridad está un poco elevada en sus exámenes Ojo, presentados. no se adelante todavía. Estamos analizando primero la parte clínica. Recién vamos a ir a analizar los exámenes auxiliares, ¿no? Porque antes de pedir los exámenes auxiliares, nosotros sospechamos, por eso pedimos esos exámenes. Y después interpretamos y hacemos un correlato fisiopatológico. O sea, lo que tiene mi paciente corresponde con el análisis que o me ayuda el análisis que le estoy pidiendo a interpretar lo que estoy viendo en el paciente. ¿Ya? Entonces vamos para eso. Perfecto, entonces estamos todos de acuerdo, ya han dicho todos los síndromes, ahora sí, vamos a analizar los análisis, doctora Maita. Ustedes me han puesto acá todos los... ¿Qué le parece la glicemia, doctora Maita? ¿Cuánto tiene de glicemia el paciente? 850 miligramos por decilitro. ¿Ya? ¿Y es Que normal? ¿Está elevado? ¿Está elevadísimo? ¿Qué te parece? está muy elevado. Ya, perfecto, entonces está elevado. Ya, la siguiente pregunta entonces es, ¿cómo estará su estado ácido básico? Y para eso tenemos que hacerle un AGA, y en el AGA lo que vamos es saber el pH y el bicarbonato, ¿no? Doctora Prado, ¿qué le parece? Doctora Prado, Doctor, disculpe, no le escuché. ¿qué le parece? Estamos analizando que esta paciente tiene 850 miligramos, que el azúcar está elevado o elevadísimo, doctora Maita. Doctora Muy Maita. elevado. Muy elevado. Si ustedes agarran una gota de sangre y la prueban, ¿cómo estará? ¿Dulce? Sí, ¿no? Algunos dicen que es como un jarabe, ¿no? Como dulce, como una mermelada. De repente a Drácula le va a gustar pues esa sangre, pero es dulce, ¿no? Doctora Prado, ¿qué le parece entonces? Si está elevada, lo siguiente es ver su pH y su bicarbonato. ¿Qué le parece esos análisis que tiene la paciente? Doctora Prado, encienda su cámara y participe. Está pendiente. Sí, doctor. El pH está en una acidemia y con el bicarbonato bajo significa que estamos en una acidosis metabólica. ¿Pero será una acidosis metabólica marcada, doctor? ¿O moderada, leve? ¿Cuánto es tu pH normal? El pH normal varía entre 7.36 y el pH como mínimo, y el pH sérico que tenemos ahora es de 7.32. 32. O sea, hay una ligera disminución de su pH. O sea, es una acidosis, pero no marcada, es una acidosis leve, ¿no? Ajá. ¿Y el bicarbonato, doctor? También, doctor. Los valores normales radican en, como mínimo en 22, y el bicarbonato ahorita está en 20.
El Claro, equivalente es entonces por litro. también hay una disminución, pero no es marcada, ¿no? Es Sí, una, es leve. una ligera disminución, perfecto. La osmolaridad, ya hemos visto, está en 380, está en la paciente. ¿Qué le parece, doctora Ramos? Sí, doctor. Wow, No escuché su pregunta. Por eso, estamos analizando la osmolaridad. La paciente tiene 380 miliosmoles por litro. ¿Qué le parece? ¿Está normal? ¿Elevado? Doctora Argandoña. Está elevado. Está elevado. Claro, está elevadísimo, 280. ¿Ya? Y del punto de vista renal, doctora Argandoña, ¿qué le parece esa urea y esa creatinina? También está un poco elevado. Claro, está elevado. Entonces, ¿tu paciente qué tiene? Ya le deben haber calculado en su informe su tasa de filtración glomerular, ¿no? ¿Cuánto han calculado? A ver, estoy buscando quiénes han... Bueno, se supone que todos han hecho esto. Estoy buscando el informe cuánto le han calculado su tasa de filtración glomerular para decirme que en qué estadio de falla renal está. Me han puesto elevado, elevado, nada más. Y no me calculan la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Ya les he dicho, cada vez que ustedes pidan urea, creatinina, es para ver la función renal. Y estamos en la obligación de calcular su tasa de filtración glomerular y de presentar y decir, la paciente está con una falla renal aguda en estadio 1, 2 o 3. ¿Quién ha calculado la tasa de filtración glomerular en el grupo? Nada, por eso es que no lo han puesto. El filtrado glomerular, doctor, es 29, Ya, y punto 23 mililitros por minuto. ya estaría Está en entonces una según, grave filtrado glomerular. ya, entonces ¿en cuánto estaría? Al estar 29, que es menos de 30, ¿en qué estadio estaría? Mm, ¿Dónde? No me han puesto acá en el informe. Me han puesto elevado nomás, no me han calculado la tasa de filtración glomerular. Eso Entonces está en vean, estadio. ¿no? Estadio 4. Sí, doctor. Entonces así, en vuestro informe debe decir paciente con falla renal aguda, con una tasa de filtración glomerular. Entonces, me han puesto que tiene un síndrome de falla renal aguda en los diagnósticos, en los síndromes... no, tampoco lo han puesto, ¿no? En los diagnósticos... sino prerrenal, aumento de creatinina, no han calculado. No han calculado. Tiene que calcular, todas esas cosas es para que ustedes calculen, si no, no sabemos. Doctor Rivera, por favor, encienda su cámara, participe. Doctor, eso quiere decir que la pobre necesita un trasplante urgente, ¿no? Doctora, no se vaya todavía al trasplante, ¿no? ¿No? Doctora Argandoña, yo le recomiendo que usted revise cada uno de los capítulos y no podemos decir falla renal, lanzarla así al aire. Tenemos que sustentar nuestros diagnósticos, nuestras presunciones en lo que estamos viendo. Si tiene un paciente falla renal aguda en estadio 4, ¿cómo le va a plantear usted un trasplante renal? Porque ni siquiera sabe si va a recuperarse ese riñón o no. Es diabético, de repente va a recuperarse. Y ya hemos discutido la vez pasada de falla renal aguda. Yo les puse el caso de una paciente diabética que era de un enfermero que presentó eso. Entonces, no lance, doctora Argandoña, así cosas sueltas. Tiene que haber unidad clínica. Eso llamamos algo que nos explique la mayor cantidad de síndromes. ¿Ya? Sería pasarlo Doctora, a un hemodiálisis. pero si está con una falla renal 4, ¿qué más le gustaría saber, doctora Altamirano, de su medio interno de la paciente?
Porque va a entrar a hemodiálisis cuando hay 5 criterios, que ahora lo van a ver en nefro el próximo semestre. 1, acidosis metabólica refractaria al tratamiento médico. Esta paciente tiene una acidosis metabólica, pero no es moderada ni grave, ¿no? Tiene edema pulmonar agudo. ¿Tiene edema pulmonar agudo la paciente? No tiene signos de edema pulmonar agudo. Hipercalemia, doctora Tamirano. Hipercalemia, ¿no? Persistente, refractaria al tratamiento médico. ¿El paciente tiene hipercalemia refractaria al tratamiento médico? No. ¿Tiene un síndrome urémico refractario al tratamiento o que con inminencia o que esté tratando trastorno del sensorio marcado? Porque la urea puede hacerte sangrar en el cuarto ventrículo o el estómago. ¿Tiene eso el paciente? No tiene. Entonces tampoco tiene criterios para entrar a una hemodiálisis. Si ni siquiera han dado tratamiento, entonces tienen que ver en las siguientes 24 horas. El paciente de repente se destapa el riñón, como decimos, y va a empezar a orinar, y la falla renal aguda se resolvió, ¿no? O sea, vean cómo van a ir aprendiendo ustedes cuáles son los criterios para entrar a hemodiálisis. Pero esta paciente, lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar falla renal aguda en estadio 4. Si estuviese en estadio 5, bueno, eso es grave, ¿no? Ya, entonces no se olviden eso de calcular, doctores. Ahora, doctor Rivera, encienda su cámara. Si estamos hablando que es una paciente que tiene el azúcar elevadísimo, 850 miligramos. Doctor Rivera, ¿qué tipo de complicación será? Y antes de ir a eso, el examen de orina, ¿qué le parece, doctor Ramos? Ahí le han puesto ustedes, lo han remarcado. Orina, 2 puntos, cuerpos cetónicos ausentes. O sea que hay cuerpo cetónico y no está eliminando. Si no está eliminando en orina, ¿habrá en sangre? Doctor Ramos. Fisiología. ¿Me dicen fisiología? No, pues entonces debe ser en sangre, no hay cuerpos cetónicos, entonces. Pues su bicarbonato todavía está casi normal. Entonces la diabetes, doctora Rodríguez. Doctora Rodríguez. Doctora Rodríguez. Doctora Prado, hay 8 de ustedes que están escondidos, no sé cómo. No encienden la cámara. Doctores, tenemos que discutir, pues, el caso. Doctora Rodríguez. ¿Están? Doctora Prado, ¿qué le parece? A ver, apareció la doctora Prado. ¿Qué pensaría entonces? ¿Será porque la diabetes se va a complicar cuando para arriba, hasta en 3 posibilidades decíamos, ¿no? Una, que sube el azúcar y que tenga cuerpos cetónicos, que tenga acidosis metabólica. Entonces, eso se llama cetoacidosis diabética. Y la otra, que descompensación, que no tiene cuerpos cetónicos, que la acidosis es por ahí, o no, más o menos normal, o que no tenga acidosis, se llama un estado hiperosmolar, porque la osmolaridad está elevada a causa de la glucosa, y eso nos va a producir trastorno del sensorio. Entonces, un estado hiperosmolar, no cetósico, porque no tiene acidosis. Y la otra tercera, que la paciente pueden coexistir las dos. Un estado hiperosmolar más un estado cetósico. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene acidosis metabólica, pero con una glicemia altísima de 850 y además tiene cuerpos cetónicos en orina y en sangre. Entonces, vean, ¿esta paciente qué le parece, doctora Prado? ¿Cuál de las 3 tendrá? ¿Una cetoacidosis diabética? ¿Un estado hiperosmolar? Ajá. ¿O un estado mixto? Hiperosmolar. Da más a un estado hiperosmolar, doctores. Y esto es el paciente con estado hiperosmolar,
llegan muchas veces en coma. El trastorno del sensorio es más marcado y estos pacientes llegan en coma. Entonces hablamos de un coma hiperosmolar no cetósico, como una descompensación de la diabetes. No son tan frecuentes, pero vemos. La descompensación más frecuente es la cetoacidosis diabética. Ya, porque ustedes, toda la fisiopatología, ¿dónde está? La doctora Rodríguez ha revisado la fisiopatología. Ustedes también están en el informe. Revisen en qué casos se produce eso. ¿Ya? ¿Algo más? Aparte del síndrome de falla renal aguda, doctora Argandoña, no se olvide, siempre tienen que decir falla renal aguda en estadio tal, ¿no? Además, hemos dicho ya que tiene un síndrome metabólico, de hipertensión, ¿no? Doctora Gualba apareció. ¿Qué le parece, doctora Gualba? ¿Algo más que usted pueda aumentar? ¿Qué le parece? A ver, ustedes No, le han doctor, yo puesto también iba a decir síndrome lo de de trastorno hiperosmolar. con deshidratación, síndrome hipertensivo, síndrome metabólico, claro. Acá me ponen azoemia prerrenal nomás. Y el síndrome consuntivo. ¿Usted está de acuerdo con ese síndrome consuntivo o lo han separado? ¿Por qué han separado el síndrome consuntivo en vuestro informe? Doctor. Ah, ustedes han separado el síndrome consuntivo como un síndrome aparte, pérdida Sí. ponderal. ¿No te parece que podría ir dentro del síndrome de diabetes mellitus? También, doctor, sí. Claro, deberías de ponerlo, porque es lo que ha tenido hace una semana la paciente. No es una pérdida crónica, ¿no? Hay pacientes que vienen a la consulta, doctor Rivera, solamente por pérdida ponderal. En ese caso, nuestro cuadro es síndrome. El paciente no tiene otra molestia, sino estoy perdiendo peso. Y tienes que empezar a investigar la causa. Entonces, en ese caso, es un síndrome consultivo o de pérdida ponderal. Lo siento por aparecer, doctor, es que me tocó mi segunda dosis. Ya, doctor. Perfecto. Entonces, vean, doctores, cómo tenemos que ir raciocinando en cada uno de los casos. Ya, tenemos que armar nuestros diagnósticos sindrómicos, pero pongan atención, doctores, a todo lo que ya hemos ido estudiando, ¿no? Ayer les he presentado un caso que hemos revisado respiratorio, hemos revisado digestivo, y ahora estamos revisando renal con esta paciente. Entonces, la diabetes mellitus, doctores, ¿no? Se complica con problemas agudos y se complica con problemas crónicos. Esta complicación de la falla renal aguda, doctora Argandoña, ¿será una falla aguda o será una falla crónica? Si llega más, creo que se va a volver crónica. Pero si no, ahorita está aguda. Ahorita, claro, la estamos viendo como aguda, pero no sabemos cuánto de repente antes de que se ponga mal estaba funcionando su riñón. De repente estaba en 1.6, en 1.5 su creatinina, o sea, estaría de repente en un estadio 3, pero ya tenía complicación. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con problemas diabéticos, tienen que pensar, este paciente va a tener una complicación aguda o va a tener una complicación crónica o tardía, se dice. Entonces, ahí diferenciamos paciente diabético con complicaciones tardías o con complicaciones agudas. Las agudas están viendo estos tres casos que les digo, coma hiperosmolar o estado hiperosmolar, cetoacidosis, estado mixto o bien hipoglicemia. ¿Ya? En los crónicos, todo está a la fisiopatología, doctora Rodríguez, de lo que usted ha revisado, la microangiopatía. Y depende del órgano blanco que vaya a tomar más la diabetes. ¿Qué órganos, doctora Rodríguez? No se vaya, ¿dónde están? Doctor Rivera, usted deme un órgano que tenga que ver con la diabetes y que tenga una falla crónica. O sea, una complicación tardía de la diabetes.
Puede ser los riñones, doctor. La falla renal, pues ya, perfecto. Una nefropatía diabética, ya hablamos nefropatía diabética. Luego, ¿alguien más, El doctora hígado. Rodríguez? Podría haber una hepatitis, podría ser, pero no es lo más frecuente. Otra, Cardio- doctora Rodríguez. Doctora Prado. Cardiovascular, un problema cardiovascular. Claro, pero ¿qué lado del problema cardiovascular? Hemos dicho una microangiopatía, perfecto. Al haber microangiopatía, estamos viendo que ahí se toma riñón, ya, nefropatía o glomerulopatía diabética. ¿Perfecto? Otro, doctora Rodríguez. Doctor, principalmente son los riñones por la deshidratación, ¿no? No siempre, estamos hablando de microangiopatía. En este caso es por la deshidratación y debe de tener su microangiopatía porque ya parece ser crónico también la señora que tiene una falla crónica. De ahí ya la hipertensión, tal vez. Otra, doctor Altamirano. Yo había leído también que tienen hipoacusia. Retinopatía, les estoy mostrando. Retinopatía diabética. Pacientes se quedan ciegos. Nefropatía, retinopatía diabética, cardiopatía, Neuropatía. enfermedades cerebrovasculares. Y a nivel periférico, miembros. Doctor, de los vasos sanguíneos. Claro, Neuropatía diabética. las arterias, la microangiopatía. Las arterias se van esclerosando y al final nos va a dar lo que llamamos un pie diabético. ¿Ya? Entonces vean cómo, claro, va a tomar el hígado también, u otros órganos, doctor Rivera. El paciente puede tener trombosis mesentérica. Pero esas son las principales. Entonces, cuando estamos frente a un paciente diabético, tenemos que pensar, nuestro paciente diabético que estamos diagnosticándolo ahora, ¿será reciente? ¿Será un debut de una diabetes? ¿O ya es un paciente crónico que se ha venido a agudizar y que lo estoy recién viendo por una complicación? ¿Qué les parece esta señora, doctora Rodríguez? Un paciente señora del caso. crónico que se ha ido agudizando con el tiempo. Ya. Por eso estamos hablando de la falla de repente crónica. No, la historia no nos dice si tiene alteraciones en el ojo o en el pie. Bueno, las 4:17. Tenemos 5 minutos. Voy a ver si tengo algunos ejemplos de complicaciones tardías de la diabetes. Pero yo les dije la vez pasada, les mostré un paciente que era diabético y que estaba en falla renal crónica y que estaba en programa de hemodiálisis. ¿Recuerdan? A ver, voy a ver si encuentro otras... a ver, un ratito porque ya no va a haber oportunidad tal vez de presentarles esto. Un momento, por favor. Ya, casi, ya encontré doctores. Entonces les voy a presentar unas imágenes de unos pacientes que tienen microangiopatía y sobre todo de miembros inferiores, ¿ya? Ya subió, ¿no? Vean, doctores, cómo se pone el pie. Empieza a veces por lesiones pequeñas. Vean. Vean compromiso. ¿Qué está viendo acá, doctora Argandoña? ¿Cómo me describe este pie? Necrosándose. Claro, hay Cianótico. un marcada. Vean este dedo cómo está perdiendo vitalidad. Y acá además
hay una lesión ulcerosa con signos inflamatorios, hasta flictenas hay acá. Entonces este paciente con un pie diabético es una celulitis, no hay pulso pedio ya, acá menos ya el pulso, el hecho de que no haya pulso pedio ya les implica. Vean acá, este es en la planta del pie. Vean cómo se hace una úlcera. Y el paciente, claro, no tiene cianosis, pero vean una úlcera. Hay resorción hasta lo de los deditos. Este es un paciente diabético, pero que tiene neuropatía diabética. Alguien mencionó hace rato. Neuropatía es un compromiso también de los nervios. Y cuando o hay una neuritis diabética que duele el pie, pero que es bien difícil de tratar, o hay una pérdida de la sensibilidad, y al perder la sensibilidad empieza a lesionar el pie. Y esto se infecta y al final termina en una amputación. Vean eso. Vean cómo es este pie diabético marcado. Ya no hay pulso pedio, el pulso es débil a nivel hipopliteo. Necrótico. Acá otro paciente diabético, vean con una úlcera marcada acá, en el talón también. No, estas son las curaciones que le han hecho, pero vean acá. A este paciente tiene bilateral todavía. Se le hacen los estudios angiográficos y se demuestra de que haya una alteración. Ese paciente también, vean los distintos pies que pueden estar alterados. Acá también paciente diabético. ¿Qué le llama la atención? Acá, doctor Rivera. Doctor Rivera, ¿cómo describe esto? Ya ha tenido amputación y tiene úlceras Claro. marcadas. Y Perfecto. se ha trasladado hasta la rodilla, por debajo de la rodilla. Claro, ya hay entonces 2 lesiones ulcerosas y hay una amputación. No sabemos si es amputación o se le ha caído el dedo de repente. Se ha puesto negro, es infección y se ha caído el negro. No, este Doctor, paciente es un pie diabético, esta es una paciente diabética que al examen clínico no se le palpó el pulso pedio ausente, pulso popliteo una cruz o menos. Se le hicieron los estudios angiográficos y esta paciente fue operada y le hicieron una amputación supracondilia, encima de la rodilla. doctor, cuando ya está en ese estadio ya no hay vuelta atrás. Depende de la viabilidad de la arteria, doctor. Porque puede tener una complicación infecciosa, como lo hemos visto, el otro día mencionaron los pacientes que tienen infecciones a repetición, hay que sospechar de diabetes. Entonces, para eso hacemos el estudio angiográfico, y antes de hacer el estudio angiográfico, es importante tu semiología, porque si no tienes estudio angiográfico, pero tú estás palpando, acá no palpas pulso pedio, ni pulso tibial, ni anterior ni posterior, y el pulso popliteo está bajo, y tú estás solo en tu serum, o en algún otro hospital, y no tienes posibilidad de hacer el estudio de angiografía, y tu paciente está séptico, tienen que amputar supracondiliamente. Ya, esas son las imágenes, doctores, para que ustedes vean de que es una complicación de la diabetes estos fenómenos. ¿Ya? No se olviden, fallas renales, pie diabéticos, ¿no? Retinopatías, ¿no? Nefropatías que son las más frecuentes, ¿no? Y así vienen con accidentes cerebrovasculares, infartos. ¿Ya? El diabético, doctores, es un paciente... Doctora Rodríguez, ¿cómo es la inmunidad del paciente diabético? ¿Cómo está su inmunidad? ¿Está conservada? ¿Está alterada? Baja. Doctora Prado, ¿dónde están? No los veo. Tiene sistema inmune supresivo, o sea, disminuido. El sistema inmune está disminuido. Claro, doctores, el paciente diabético es un paciente inmunodeprimido. Eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ya, doctores, entonces, recomendación, sean muy, yo les digo, sean muy exhaustivos en hacer vuestra anamnesis a estos pacientes. No es lo mismo diagnosticar un paciente diabético prontamente a diagnosticar un paciente diabético cuando ya viene con una complicación tardía. ¿Ya? Por eso que nuestras anamnesis deben ser bien prolijas. Y buscar los síntomas, ir viendo, preguntando. Tal vez el paciente no te va a decir porque se siente bien. Pero por ahí, de repente, si esta señora un año antes les dice, no, mi parto fue normal, pero mi hijo nació no cabezón, sino con sobrepeso.
Entonces ustedes tienen que sospechar por qué. ¿Por qué es macrosómico? Y la primera causa va a ser, pues, que la madre sea diabética. O el niño de repente nace y hace hipoglicemia. Y la mamá recuerda nomás que estuvo hospitalizado el niño por unos 15 días más porque había hecho hipoglicemia. Entonces tiene que pensar de que puede haber hecho la mamá sea diabética. Ya, doctores, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, nos vemos mañana. No, nos vemos el lunes, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, nos vemos hasta el lunes. Dejo de Que grabar y nos tenga vemos. buenas tardes. Hasta luego, doctores. Hasta luego, doctor.